Mi hijo me pegó, solo porque me negué a que la familia de su esposa se mudara a vivir con nosotros. Él estaba allí, con los ojos inyectados en sangre, gritando: «Si no lo aceptas, entonces sal de esta casa». Y entonces la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me quedé en el patio, en medio del viento y la nieve, mirando por la ventana, donde él estaba cenando, riendo y hablando felizmente con su suegra. La casa que yo una vez llamé hogar ya no tenía lugar para mí. Pero, ¿saben una cosa? La vida tiene sus propias formas. Justo al día siguiente, cuando él entró a la oficina y me vio a mí, la persona a la que acababa de echar de casa, sentada en el escritorio del jefe más importante de la empresa, su cara palideció. Sonreí, no por regocijo, sino porque, por primera vez, la justicia estaba del lado de una madre. Queridos amigos, ¿alguna vez la persona que más amamos nos hace sentir que no valemos nada? Pero créanme, esta vida siempre encuentra la manera de devolver la justicia a quienes viven con decencia. Sigan conmigo hasta el final, porque lo que sucedió en esa habitación les hará comprender. A veces, el silencio de una madre es más fuerte que 1000 quejas. Díganme, ¿desde dónde están viendo esta historia? ¿Desde México, España o al otro lado del océano? Siempre me encantaría escuchar su historia. Yo, doña Dolores Mendoza, nunca pensé que mi vida tendría una noche así. Esa noche dije no. Por primera vez, después de tantos años de soportar la manipulación velada de Miranda y doña Rosalinda. Un no pesado, que salió de lo más profundo de mi alma. ¿Fue una declaración de guerra o solo el último eco de un corazón cansado? Aproximadamente 3 meses antes, Miranda había comenzado a insinuar, como una serpiente deslizándose por la rendija de la puerta: «Mamá, mi familia en la capital está pasando por un momento difícil, necesitan un lugar acogedor en Valle de Rocas. ¿Nuestra casa es lo suficientemente espaciosa?», dijo ella, con una voz tan dulce como la miel, mientras yo envolvía unas conchas recién horneadas, el vapor caliente en mi cara. Mi tienda, el Rincón Dulce, siempre había sido cálida. Ahora sentía una corriente de aire frío que comenzaba a colarse. Luego puso sobre la mesa un montón de facturas de servicios sin pagar, de su familia, diciendo que estaban en apuros. Un recordatorio innecesario. Una carga que poco a poco se iba depositando sobre mis hombros. Siempre había evitado el tema, buscando cambiarlo, diciendo que la casa solo era lo suficientemente grande para mi hijo Amador y para mí. Esta casa, que había sido el hogar de Ignacio y yo, ahora estaba siendo codiciada. Doña Rosalinda, la madre de Miranda, también intervenía por teléfono cada semana, su voz tan fría como el hielo, penetrando cualquier distancia. Dolores, debería pensar en mi nieto, necesita una familia grande. Debería ser razonable. Amador es un buen hombre, no debería ponerle las cosas difíciles. Incluso añadió, con tono amenazante: «Esa casa parece un poco anticuada para la vida moderna de Miranda y Amador, la vamos a reformar». Sus ojos se fijaron en el preciado armario de madera que don Ignacio había construido con sus propias manos, una reliquia familiar que ahora ella quería apropiarse. Cada palabra suya era como una aguja, penetrando lentamente mi caparazón de paz. Esa manipulación ya estaba demasiado acostumbrada a ella, pero esta vez había llegado a su límite. Esa noche, alrededor de las 8 de la noche, Miranda y doña Rosalinda entraron en la cocina. El olor a perfume barato de doña Rosalinda mezclado con el cálido aroma de las conchas me molestaba. El olor familiar de la casa estaba siendo profanado. «Mamá, tengo algo que decirte», comenzó Miranda, con una dulzura artificial en su voz. «Mi familia está teniendo algunas dificultades en la capital, y estábamos pensando si podrían venir a vivir con nosotros, solo temporalmente. Solo por unos 3 meses. Mamá me entregó un papel, una lista de 5 personas de su familia que necesitaban alojamiento. 5 personas. En mi pequeña casa». La miré, y luego miré a doña Rosalinda, que sonreía con una sonrisa enigmática, como un viejo zorro mirando a su presa, esperando el momento de atacar. Dejé la cuchara. El sonido metálico chocó contra el plato de porcelana con sequedad. «No, Miranda. Esta casa es mía y de Ignacio. No es lo suficientemente grande para tanta gente. Necesito mi privacidad.
Ya hablamos de esto. Miré directamente a los ojos de Amador, mi hijo, que acababa de regresar del grupo Sol de mañana, de pie en el umbral. Amador llevaba la corbata de seda rojo oscuro que Miranda le había regalado la semana anterior, un símbolo de atadura, un tenue olor a tequila de su cuerpo mezclado con el perfume de Miranda, una combinación aterradora. Miranda frunció el ceño. La dulzura artificial desapareció, reemplazada por una ira cruda. ¿Estás de broma? Amador ya ha aceptado. No puedes ser tan egoísta. Estás vieja, deberías ser razonable. La madre de Miranda está pasando por un momento muy difícil. Su voz se elevó, llena de desprecio. Mi paciencia se había agotado. Amador entró en la cocina. Dejó el maletín sobre la mesa, el sonido del cuero golpeando la madera con sequedad. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, con un toque de irritación en su voz. «Tu madre se niega a que mi familia venga a vivir aquí, Miguel», sollozó Miranda. Las lágrimas falsas comenzaron a brotar. Se aferró al brazo de Amador, como una niña delatando a alguien. «Tu madre dice que somos egoístas, que no sabemos tener compasión por la familia». Observé la escena, con el corazón encogido. Una obra de teatro perfecta. Amador se volvió hacia mí, sus ojos encendidos, el tenue olor a tequila de su cuerpo, mezclado con el perfume de Miranda. «Lo siento, mamá, ya hablamos de esto. No quiero que la familia de Miranda interfiera en nuestra casa. Ella ya tiene suficientes opiniones sobre todo». Se acercó lentamente. Sus pasos resonaban como el latido de mi corazón en el suelo. Cada paso suyo era una puñalada en mi corazón. La madre de Miranda no es una opción, mamá. Ella es parte de mi vida, y si no lo entiendes, entonces sal de aquí. Sus palabras fueron como un rayo caído del cielo. ¿Salir de aquí? ¿De mi propia casa? Retrocedió un paso. Nunca lo había visto tan tenso. Apretó los puños, la mandíbula apretada. Una rabia ciega. «¿Me estás amenazando?», pregunté, mi voz temblorosa pero firme. Una pequeña chispa comenzó a arder dentro de mí. «Estoy dejando las cosas claras. En esta casa, yo soy el que da las órdenes. Y si la madre de Miranda viene a vivir con nosotros, tienes que recibirla con una sonrisa. Punto». Sus palabras fueron como una espada afilada, cortando el último lazo entre madre e hijo. Tragué saliva, amarga. No, nunca más. No fue la chispa que encendió el infierno, fue la chispa que encendió mi determinación. Una promesa. Amador se abalanzó sobre mí sin pensar. Nadie gritó. Nadie lo detuvo. Sentí una fuerza repentina que me hizo caer. Mi cabeza golpeó el borde de la vieja mesa de madera. Un sabor amargo y salado se extendió por mi boca. Oí mis dientes chocar. Un jarrón de cerámica azul que don Ignacio me había regalado el día de nuestra boda se rompió en pedazos al caer. Los fragmentos afilados de cerámica se esparcieron por el suelo. En esa casa no había testigos, solo las paredes que sabían guardar secretos. Yacía allí, en el frío suelo, entre los escombros, sintiendo mi cuerpo y mi alma destrozados. Amador me dejó allí tirada en el suelo. Lo oí regresar a la sala de estar, con Miranda y doña Rosalinda. Risas, conversaciones animadas como si nada hubiera pasado, como si yo nunca hubiera existido. Oí a doña Rosalinda decir: «Muy bien, yerno, por fin lo lograste. Ahora podemos celebrar con un buen tequila». Miranda incluso silbó una melodía alegre. El taconeo de sus zapatos resonaba en el suelo como tambores de guerra, celebrando su victoria sobre mi dolor. Me arrastré fuera de mi casa. Cuando la puerta se cerró de golpe, oí el cerrojo desde adentro. Amador me había encerrado fuera. Oí el cerrojo hacer clic 2 veces. Cada sonido era una nueva herida. Afuera, los primeros copos de nieve comenzaron a caer, helando mi piel. Me llevé la mano a la boca, sintiendo el sabor de la sangre y una sensación de ardor. Con manos temblorosas, abrí el viejo cajón en el cofre de herramientas de jardinería de don Ignacio y saqué un viejo estuche de polvos de maquillaje. Me los apliqué en la cara mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. «No llores, las lágrimas borrarán el maquillaje», me dije a mí misma, burlándome amargamente de mi reflejo. Una última farsa. No quería más noches fingiendo que todo estaba bien. No, nunca más. La voz de mi difunto esposo, don Ignacio, resonó en mi mente. «Dolores, eres una Mendoza,
y los Mendoza podemos ser débiles, pero nunca cobardes. Su voz, como un faro en la noche oscura, me guió. Ya no sería cobarde, me levantaría. Vagué por las calles vacías de Valle de Rocas, sintiendo mi cuerpo y mi alma destrozados. La herida en mi boca me dolía intensamente, el moretón en mi mejilla estaba tenso. El frío cortaba mi piel como si quisiera congelar mi corazón. Abracé mi vieja bufanda, tratando de cubrir mi rostro del viento y la nieve. No tenía teléfono, no tenía dinero, solo me quedaba el dolor y el vacío. Cada paso era una agonía, pero seguí caminando. ¿A dónde ir? ¿A dónde volver? No lo sabía, pero no podía regresar a esa casa. Ese lugar se había convertido en un infierno. Cuando pasé por la plaza del pueblo, vi la cálida luz amarilla de la pequeña tienda de abarrotes de comadre Teresa y compadre Jorge. Estaban cerrando a toda prisa. Comadre Teresa me vio y exclamó: «Doña Dolores, Dios mío, ¿a dónde va usted en esta noche?». Su voz estaba llena de preocupación, como un pequeño rayo de luz en mi noche oscura. Traté de evitarla, bajando la cabeza, queriendo desaparecer, pero comadre Teresa se acercó. Vio el moretón en mi cara. «Dios mío, ¿qué te ha hecho Amador? ¡Qué hijo tan desagradecido!». Su voz estaba llena de indignación. Mi dolor no podía ocultarse. Compadre Jorge también se acercó corriendo, su rostro mostraba una clara ira. «Miranda y su familia ya se han mudado a su casa, doña Dolores. Todo el pueblo está murmurando. Amador se ha equivocado. Oí que incluso tiraron algunas de sus viejas pertenencias al patio». «¿Tirar mis pertenencias? ¿Mi casa? ¿Qué habían hecho?». Comadre Teresa añadió, con voz llena de pesar: «Mi hija mayor dijo que ya no le comprará más conchas a Amador. Su tienda, el Rincón Dulce, también ha sido cerrada. Miranda ha cambiado las cerraduras y ha puesto un cartel de «En reparación, mi panadería, el Rincón Dulce», el lugar que había dedicado toda mi vida a construir, que guardaba tantos recuerdos con Ignacio. Ahora, también me lo habían arrebatado. Un hombre llamado Federico en el mercado también dijo que Miranda intentó comprar el terreno de su panadería por una miseria, solo unos 100,000 pesos en comparación con su valor real de 500,000 pesos. «¿Ha firmado usted los papeles de venta del terreno?», preguntó compadre Jorge, con voz llena de preocupación. «¿Vender el terreno? No, nunca firmé ningún documento. Querían apoderarse de todo». Me disculpé y me arrastré hacia la iglesia de Nuestra Señora de las Rocas. Cada paso era un dolor. Comadre Teresa me dio una bufanda más cálida y 50 pesos. «Guárdelos para comprar algo caliente», susurró, sus ojos llenos de compasión. Un poco de calor en la fría noche de invierno. La iglesia, el único lugar donde podía encontrar paz, donde podía orar y buscar consuelo. Empujé la pesada puerta, el chirrido resonó en el silencio. Padre Joaquín abrió la puerta, vio los moretones en mi cara, mi mirada vacía. Inmediatamente me hizo pasar. «Doña Dolores, Dios mío, ¿qué le ha pasado?». Su voz estaba llena de asombro. No hizo muchas preguntas, simplemente me condujo a una pequeña y cálida habitación detrás de la iglesia, me dio un tazón de sopa caliente y una manta de lana tejida a mano. «Nadie merece caer sin que nadie lo levante», dijo, con voz llena de compasión. «Descanse, hija de Dios». Sus palabras fueron como un bálsamo reconfortante, aliviando las heridas de mi corazón. Sentí un poco de paz colarse en mi corazón destrozado. Padre Joaquín también me trajo algunos analgésicos y una compresa fría. Se sentó a mi lado un rato, rezando en silencio. Puso un viejo periódico local sobre la mesa. «He visto que Miranda ya ha puesto a la venta su panadería, Doña Dolores. Este periódico lo publicó esta mañana y tiene el número de teléfono de ella». «¿Vender mi panadería? ¿Tan rápido?». La ira volvió a surgir en mí. Añadió, con voz llena de preocupación: «También he oído rumores de que Miranda está tratando de apoderarse de algunas de las viejas parcelas de don Ignacio en las afueras del pueblo, donde el Grupo Sol de Mañana quiere expandir su fábrica. Amador parece estar ayudándola en esas transacciones». ¿Las parcelas de Ignacio? No solo querían apoderarse de la casa y la panadería, también querían apoderarse del legado de mi esposo. Ayer, un extraño vino a la iglesia preguntando por las antiguas transacciones de tierras de don Ignacio. El joven parecía muy interesado en una parcela específica, cerca de la nueva fábrica. ¿Un extraño?
¿Qué significaba eso? Un misterio comenzó a envolverme. A la mañana siguiente, me desperté con el cuerpo aún dolorido. Me miré en el espejo roto de la habitación. Tenía la boca hinchada. Un gran moretón púrpura era claramente visible en mi mejilla. El viejo maquillaje se había borrado por completo. No llores, las lágrimas borrarán el maquillaje, me dije amargamente. No más engaños. No quería más noches fingiendo que todo estaba bien. No, nunca más. Una determinación de hierro se formó dentro de mí. Llamé al padre Joaquín. Padre, necesito que me ayude a contactar al señor Salvador Ramos. Él es el abogado de don Ignacio. Padre Joaquín asintió. Sabía que el señor Salvador era un amigo cercano y muy confiable de don Ignacio. Era la única persona en la que podía confiar en ese momento. Padre Joaquín salió inmediatamente a hacer una llamada desde la oficina de la iglesia. Unos minutos después, regresó. El señor Salvador dice que vendrá de inmediato. También está muy preocupado por usted. Un rayo de esperanza apareció. Cuando el señor Salvador volvió a llamar, tomé el teléfono, con voz baja pero firme. Señor Salvador, ¿todo está listo? Ha llegado el momento. Ha llegado el momento de que haga lo que Ignacio quería que hiciera. Al otro lado de la línea, el señor Salvador guardó silencio un momento. Luego su voz se oyó clara. Todo según el plan. Doña Dolores, la estamos esperando. ¿Qué plan? No lo sabía. Pero confiaba en Ignacio. Y confiaba en el señor Salvador. La batalla había comenzado. Aproximadamente una hora después de la llamada, el señor Salvador Ramos llegó a la iglesia de Nuestra Señora de las Rocas. Entró rápidamente en la pequeña habitación, su rostro mostraba una clara preocupación. Miró los moretones en mi cara, en la comisura de mi boca aún había un rastro de sangre seca. Doña Dolores, lamento mucho saber esto. El padre Joaquín me lo contó. El muchacho Amador, ¿qué le ha hecho? No puedo creerlo. Su voz estaba llena de compasión. Me abrazó sinceramente, dándome palmaditas en el hombro. Sentí su calidez y confianza, un consuelo que no había recibido de mi propio hijo. Me equivoqué al no revelarlo antes, dijo, con voz llena de pesar. ¿Revelar qué? Mi corazón latió con fuerza. Nos sentamos. Suspiró, sacando de su viejo maletín de cuero una pila de documentos. Ha llegado el momento de decir la verdad, doña Dolores. He guardado este secreto durante 20 años, según los deseos de don Ignacio. ¿20 años? ¿Un secreto tan grande? Me entregó una vieja carpeta, cubierta de polvo, con una gran marca de tinta roja que decía, secreto, solo abierto por orden judicial especial en la portada. Un viejo sello de cera sellaba el sobreinterior. Mis manos temblaron al abrir el documento. El contenido me hizo casi desmayar. Mi esposo, don Ignacio Mendoza, resultó no ser solo un dueño de panadería. También fue cofundador y el mayor accionista del grupo Sol de Mañana. Sol de Mañana, el grupo más grande de Valle de Rocas. No podía creer lo que veían mis ojos. El señor Salvador explicó, con voz clara, cada palabra como un martillo golpeando mi mente. En su testamento, yo, doña Dolores, era la única heredera oficial y accionista mayoritaria del grupo. Don Ignacio me confió la dirección y gestión de esta propiedad a mí y a don Octavio Vargas, otro de los principales accionistas del grupo, hasta que usted estuviera lista o cuando fuera necesario. Él quería protegerla de las cargas y disputas comerciales, cuando usted aún era demasiado tradicional y estaba enfocada en la familia. También le preocupaba el carácter débil y fácilmente influenciable de Amador, especialmente después de que su hijo se casara con Miranda y tuviera tratos sospechosos con la familia Robles. Sus palabras me cayeron como un jarro de agua fría. Ignacio lo había visto todo, lo había predicho. Amador no sabe nada de esto, nadie lo sabe. Solo don Ignacio, yo y don Octavio. Incluso se les pidió a las monjas del convento donde usted creció que guardaran silencio sobre la identidad de sus padres biológicos para protegerla de un pasado complejo y de quienes podrían aprovecharse. Este secreto no solo se refería a Ignacio, sino también a mi propio pasado. ¿Padres biológicos? Siempre pensé que era huérfana. Esta es la cantidad de dinero en el fideicomiso que recibirá de inmediato, 50,000. 0,00 de pesos, dijo el señor Salvador, señalando un número en el documento.
Esta cantidad fue establecida por don Ignacio específicamente para usted de su patrimonio personal, y el valor de sus acciones en el Grupo Sol de Mañana ha aumentado significativamente a lo largo de los años. Ahora se estima en unos 150 millones de pesos. Una suma enorme. Mi vida, todo lo que creía saber, era una mentira. Don Ignacio previó estas cosas, doña Dolores. Él creía en su fuerza. Ha llegado el momento de que reclame lo que es suyo. Me entregó otro papel. Estos son los documentos que legalizan su derecho a dirigir, aprobados por la Junta Directiva en una reunión de emergencia ayer, inmediatamente después de que yo presentara su caso. Podemos activarlo de inmediato. Activar, poder, responsabilidad. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era miedo, sino la conciencia de la carga y el poder que se avecinaban. Y por primera vez desde que tuve el poder, sentí miedo. No por perder lo que había ganado, sino por descubrir lo que me habían robado antes de que supiera que existía. Miré la vieja foto de don Ignacio que siempre llevaba en mi cartera. Él me había protegido a su manera. ¿Qué haremos ahora, señor Salvador?, pregunté, mi mirada firme. Ya no temblaba, no retrocederé más. Amador me ha llevado al límite. Él sonrió, una sonrisa llena de consuelo y confianza. Haremos lo que don Ignacio deseaba, doña Dolores. Haremos justicia, y comenzaremos mañana mismo por la mañana. El señor Salvador me trajo libros sobre gestión empresarial, informes financieros y los estatutos del grupo. Necesita entender cada rincón, doña Dolores, dijo. Sus enemigos no dudarán en usar cualquier truco. Miranda y su familia ya han comenzado a hacer grandes movimientos dentro de la empresa. Pasamos toda la noche revisando documentos, con tazas de café negro fuerte. No dormí. Solo estudié. Temprano a la mañana siguiente, organizó un maquillador y peluquero para que viniera a la iglesia. La mujer miró los moretones en mi cara, sus ojos llenos de compasión. Haremos todo lo posible, doña Dolores. Se verá majestuosa. Ella hábilmente cubrió los moretones, haciendo que mi rostro se viera más digno, pero aún sentía el dolor debajo del maquillaje. Una nueva capa, pero por dentro, seguía siendo doña Dolores, la mujer que había caído y ahora se estaba levantando. Esa mañana, sabía que Amador había sido preparado a fondo por Miranda para una importante reunión en el grupo. Miranda lo había llamado a las 6 de la mañana. Hoy tienes que impresionar a la junta directiva. El puesto de vicepresidente ejecutivo te espera, Miguel. No me decepciones. Recuerda, eres el futuro del grupo. Su voz estaba llena de confianza, quizás incluso con un toque de amenaza. Incluso le había regalado a Amador una corbata de seda de un amarillo brillante y un reloj de oro caro. Artículos de lujo, símbolos de una posición que él creía tener al alcance de la mano. Yo, con un elegante traje tradicional mexicano de color azul oscuro, maquillada cuidadosamente para ocultar los moretones restantes, pero con una mirada llena de determinación. Llegué al Grupo Sol de Mañana, en el lujoso automóvil que el señor Salvador había preparado. Un chofer privado me abrió la puerta, inclinándose respetuosamente. Salí del coche, sintiendo el frío de la mañana. Este era el día de mi regreso. Caminé por el lujoso pasillo, sintiendo las miradas de todos sobre mí. Aunque era la primera vez que ponía un pie en ese edificio con mi nombre en los documentos oficiales, caminaba como si hubiera sido la dueña de ese lugar durante mucho tiempo. Cada paso mío era una afirmación. Algunos antiguos empleados de don Ignacio me miraron con sorpresa. Luego se inclinaron respetuosamente. «Hola, doña Dolores», dijo una mujer mayor en la recepción llamada Sofía, con voz temblorosa. Tenía el cabello plateado y una sonrisa amable. Asentí levemente en respuesta. Alguien incluso susurró. «Se parece mucho a don Ignacio, especialmente esa mirada. Oí que Amador acaba de echarla de casa». Escuché esos susurros, pero mantuve mi expresión serena. Ellos ya lo sabían. Cuando llegué al piso de la junta directiva, Luna ya estaba esperando. Se inclinó ante mí. «Hola, presidenta Mendoza». Su voz era suave, pero llena de respeto. Miré a sus ojos, y esos ojos reflejaban el miedo que yo misma había experimentado. «Señorita Luna, usted será mi asistente personal. Sígame». Luna asintió. Su rostro un poco pálido por la preocupación, pero vi en sus ojos un destello de determinación. Amador acababa de llegar a la oficina, con una expresión de autosuficiencia,
Incluso se estaba riendo con algunos colegas. Su risa resonaba en el pasillo. Luna lo había llamado siguiendo mis instrucciones. Señor Amador, la nueva presidenta ha llegado. Está en la sala de reuniones principal. Necesita presentarse de inmediato. Amador frunció el ceño. La autosuficiencia desapareció, reemplazada por la irritación. ¿Nueva presidenta? ¿Quién aprobó eso? ¿Por qué no lo sé? He trabajado en otras oficinas, pero nunca por mucho tiempo, murmuró con autosuficiencia. Caminó más rápido hacia la sala de reuniones. Nadie le dijo de un cambio tan importante. Nueva presidenta. ¿Quién aprobó eso? Una ignorancia, un desprecio. En la sala de reuniones, don Octavio Vargas ya esperaba con los demás miembros de la junta directiva. El señor Salvador Ramos había colocado una gruesa pila de documentos sobre la mesa, justo delante de mi asiento. Todo estaba listo. Cuando la gran puerta de la sala de reuniones se abrió, Amador entró con una sonrisa autosuficiente para saludar al nuevo jefe, que él pensaba que era algún empresario poderoso de la Ciudad de México. Los miembros de la junta directiva, incluyendo a don Octavio Vargas y al señor Salvador Ramos, estaban todos presentes, sentados alrededor de la larga mesa. Se quedó paralizado. La sonrisa de su rostro se desvaneció. Allí, sentada en la cabecera de la mesa, estaba yo, doña Dolores Mendoza. Lo miré, sin ira ni odio, solo con una mirada fría y una sonrisa apenas perceptible en mis labios. Perfecta, elegante, serena. Lo miré con una calma que le heló la sangre. «Hola, Amador», dije, con voz tranquila, que resonó por toda la sala. Amador palideció, temblaba por todo el cuerpo, sin poder decir una palabra. El reloj de oro en su muñeca brillaba bajo las luces, como burlándose de la confianza recién robada. «¿Qué? ¿Qué hace usted aquí, mamá?», balbuceó, ahogándose. «El señor Salvador Ramos, de pie a mi lado», dijo con voz fuerte. «Le presento a usted, Amador, a la nueva presidenta ejecutiva del Grupo Sol de Mañana, la heredera oficial, doña Dolores Mendoza, la mujer que ayer tenía miedo y hoy tiene el poder». Los directores susurraban entre sí. Algunos miraban a Amador con lástima, otros con burla. Amador retrocedió un paso, chocando con la silla de atrás. El sonido de la silla al caer sacudió toda la habitación. «¿Usted planeó todo esto, mamá?», me preguntó con voz llena de paranoia. Sonreí, pero esta vez no por obligación, no por miedo. Sonreí porque por primera vez en mucho tiempo lo hice sin que nadie me lo ordenara. Esto es solo el comienzo. Hice una señal para que comenzara la reunión. Amador, en shock, se desplomó en una silla vacía al final de la mesa, tratando de contener el temblor, con la mirada fija en mí, como buscando alguna explicación. Pero esa explicación no se la daría. La reunión comenzó. No me anduve con rodeos. «No he venido a destruir esta empresa», dije, con voz alta y clara, mirando directamente a cada rostro en la sala, incluido Amador, que miraba hacia abajo. «He venido a limpiarla, a curarla. Como una herida que al principio duele, pero luego cicatriza». Mis palabras, directas y poderosas, fueron como un soplo de aire fresco que atravesó esta sala sofocante. Mis palabras fueron grabadas por la grabadora de Luna y se difundieron rápidamente entre los grupos de empleados. Muchos comenzaron a admirarme en secreto, otros murmuraban su odio hacia mí, especialmente aquellos relacionados con Amador o Miranda. Pero todos sabían una cosa: doña Dolores había venido para quedarse. Yo no era una invitada, yo era la dueña. Inmediatamente después de la reunión, pedí al señor Salvador Ramos y a don Octavio Vargas que realizaran una auditoría exhaustiva, revisando todos los contratos, proyectos y especialmente los expedientes del personal de los últimos 3 años. Necesitamos saber exactamente qué sucedió durante el tiempo en que Amador estuvo al mando, dije. Cada palabra mía era una orden. Luna, mi asistente personal, una joven inteligente y dedicada, se había convertido en mi mano derecha. Inmediatamente preparó los documentos. Sus manos temblaban de emoción y preocupación. Me vi reflejada en ella, la pasión, el miedo y la resiliencia. En solo 3 días, rápidamente descubrí graves irregularidades.
Había muchos proyectos retrasados o saboteados por intereses personales, empleados honestos oprimidos o despedidos injustamente para dar paso a personas relacionadas con la familia Robles. La corrupción se había infiltrado hasta los cimientos del grupo. En 3 días, despedí a 5 directores que habían estado saboteando los proyectos de empleados honestos durante años. No me tembló la mano al firmar las decisiones de despido. Uno de ellos era Fernando, amigo cercano de Amador y también el director del departamento de producción. Amador vino corriendo a verme, su rostro pálido. «Mamá, no puedes hacer eso. Fernando es mi mejor hombre. Lo estás arruinando todo». Solo lo miré y le dije: «Las personas honestas necesitan espacio para respirar. Este grupo no tiene lugar para el fraude». Mi mirada era fría, sin concesiones. Luna me entregó una pila de expedientes. Muchos nombres relacionados con la familia Robles de Miranda aparecieron en transacciones sospechosas, con sumas de hasta 2 millones de pesos transferidas a empresas fantasma a nombre de doña Rosalinda, bajo el concepto de consultoría de desarrollo de mercado o colaboración empresarial. Había pruebas de la transferencia ilegal de activos de la empresa, incluyendo la propiedad del terreno cerca de mi casa, que Miranda quería comprar por una miseria, a la empresa de la familia Robles a cambio de préstamos poco claros. Un gran proyecto de desarrollo de materias primas locales había sido detenido debido a estas transacciones. Todo fue expuesto, crudo y repugnante, ante los ojos de todos. Convoqué a una reunión privada con el Departamento de Recursos Humanos. Revisé cada contrato, cada ascenso, cada despido injusto. Noté que varios empleados habían sido despedidos injustamente para dar paso a personas relacionadas con la familia Robles, quienes no eran competentes, pero fueron ascendidos rápidamente. Uno de ellos era José, un joven ingeniero talentoso, despedido solo por negarse a aprobar un proyecto fraudulento. Repuse a José en su puesto de inmediato. La justicia debía ser cumplida. El teléfono de mi oficina sonaba constantemente. Era Miranda, esa vieja. ¿Qué está haciendo? Amador dice que está despidiendo a todos sus amigos. ¿Quiere destruirlo? Va a pagar por esto, gritó, con voz chillona. Simplemente colgué en silencio. Unos minutos después, llamó doña Rosalinda. Dolores, no puede hacer eso. Está yendo en contra de toda nuestra familia. También colgué. Amenaza sin sentido. Ya no tenía miedo. Le pedí a Luna que buscara el expediente personal de don Ignacio en la oficina del presidente. Luna me entregó una vieja caja de madera que encontró detrás de una estantería cerrada con llave. Era la correspondencia de don Ignacio. Un tesoro de secretos. Dentro había cartas y notas que nunca había conocido. Una vieja carta de una mujer llamada Carmen, contando cómo don Ignacio había ayudado a la madre de Luna cuando estaba en graves dificultades, después de verse obligada a vender a su hija, Luna, por 10,000 pesos debido a deudas a una familia en Guadalajara. Carmen era una vieja amiga de la madre de Luna. Él envió ayuda monetaria, pero no me llegó a mí, dijo Luna cuando le mostré la carta, sus ojos llenos de dolor. Quizás fue malversado o desviado por intermediarios. También encontré un recibo de transferencia de dinero de don Ignacio a Carmen, que especificaba el propósito apoyo a una familia en apuros. Un destello de luz. Don Ignacio no solo era mi esposo, también era un hombre bueno, un salvador. Y había una carta manuscrita, sin fecha, de una mujer llamada Sofía, hablando de un hijo llamado Bruno, su hijo con don Ignacio, nacido en circunstancias difíciles en una zona pobre cerca de Valle de Rocas. Sofía escribió: «Don Ignacio, nuestro hijo, Bruno, necesita su protección. Guardaré este secreto. No quiero afectar a su familia. Pero por favor, asegure el futuro de este niño». También encontré una copia del certificado de nacimiento de Bruno que indicaba a don Ignacio Mendoza como padre. ¿Otro hijo? Mi corazón se detuvo, todo dentro de mí tembló, no solo por el descubrimiento, sino por la ira contenida, por los años de mentiras, por cada noche sola en aquel convento, por cada vez que me preguntaba por qué nadie había venido a buscarme. El viejo dolor, que creía dormido, resurgió. Porque si Bruno estaba vivo, alguien había silenciado a su madre, y en esa historia los nombres comenzaron a repetirse: Amador, Miranda, y otra persona, alguien que aún no había aparecido. Sostuve la carta de Sofía y la copia del certificado de nacimiento.
sintiendo un hilo invisible que me arrastraba hacia una verdad aún mayor, una verdad que había sido oculta durante décadas. Este secreto se revelaría. Luna, mi inteligente y dedicada asistente, se había convertido en mi amiga más cercana en los días en que dirigía el grupo. No solo era una mano derecha eficaz, sino también un alma afín, alguien que había presenciado y sentido mi dolor. Una tarde, mientras todos charlaban alegremente en la cantina, Luna estaba sentada sola en un rincón, sin comer, aferrada a su cuaderno. Reconocí el miedo contenido en sus ojos, un miedo profundo que yo misma había experimentado en mis largas noches de insomnio. Su dolor, como un espejo, reflejaba el mío propio. Me acerqué a ella y le toqué el brazo, suavemente como si tocara un pétalo delicado. «Luna, ¿hay algo que quieras contarme? Parece que llevas una carga». Mi voz era suave, llena de compasión, como queriendo aliviar sus heridas. Luna dudó, luego respiró hondo, como si intentara reunir todo su valor. «Antes de venir aquí, estuve en lugares que no eran oficinas, doña Dolores. Me obligaron a dejar la escuela a los 13 años. Mi madre me vendió para pagar una deuda de 10,000 pesos a una familia poderosa en Guadalajara. Experimenté casas donde me trataban como una mercancía, no diferente de una mascota, sin ninguna humanidad. Escapé. Cambié mi nombre a Luna para que nadie me encontrara, pero todavía siento cadenas invisibles que atan mi alma». Sus lágrimas cayeron, pero intentó contenerlas, no queriendo ser débil, no queriendo ser herida de nuevo. Cada palabra que decía era como una puñalada en mi corazón, reviviendo recuerdos dolorosos de mi propia pérdida y abandono. Sentí un nudo en la garganta, recordando mi propio dolor cuando fui traicionada, abandonada, despreciada. Abracé a Luna, dándole palmaditas en la espalda, como una madre consolando a su hija. «Ya no estás en ese lugar. Aquí crecerás. Aquí nadie volverá a usarte. Nadie merece caer sin que nadie lo levante». Me prometí a mí misma, y a ella, que no permitiría que eso volviera a suceder. Yo sería quien la levantara, así como Ignacio me había levantado a mí. Fue en ese momento que una idea surgió en mi mente. Decidí fundar la Fundación Flor de Cacto, con la misión de ayudar a mujeres maltratadas, despojadas de lo que más amaban, que habían pasado por dolores similares a los de Luna y yo. Luna, con su inteligencia y compasión, se convirtió en la directora de la fundación con un salario de 30,000 pesos al mes, el doble de su salario anterior. «Yo también fui una niña invisible», le dije a Luna, con ojos llenos de comprensión y empatía, «y ahora soy visible para que otras también puedan serlo. Un compromiso, una promesa para el futuro, para las mujeres vulnerables». Le entregué a Luna el recibo de transferencia de dinero de don Ignacio a Carmen, la amiga de su madre. «Don Ignacio envió ayuda monetaria, pero no te llegó a ti. Quizás fue malversado por intermediarios». Luna miró el recibo, sus ojos se abrieron, sin poder creer lo que veía. Así que don Ignacio intentó ayudar a mi madre. Ella siempre creyó que él era un buen hombre. Lloró a lágrima viva, lágrimas de liberación, de una injusticia que había sido reparada. Ignacio, incluso después de muerto, seguía trayendo bondad. Basándonos en la información de la carta encontrada en la oficina de don Ignacio y las pistas de Carmen, Luna y yo comenzamos a buscar a Bruno. Pasamos días yendo a los barrios pobres en las afueras de Valle de Rocas, preguntando a los lugareños, mostrando la vieja carta y una foto descolorida de don Ignacio con Sofía. Cada paso era una esperanza, cada pregunta un pequeño rayo de luz en el viaje para encontrar la verdad, para encontrar una parte de mi familia. Una tarde lluviosa, me detuve frente a una pequeña taquería, donde una anciana de voz ronca apilaba tortillas doradas en una bandeja. El delicioso aroma de las tortillas me recordaba a mi tienda, El Rincón Dulce. Le di la vieja foto que el señor Salvador había encontrado en los archivos de don Ignacio. Ella entrecerró los ojos para mirarla de cerca y luego dijo lentamente, con voz como el susurro del viento: «Conozco a este hombre, se llama Bruno. A veces venía aquí, se sentaba bajo ese árbol de mango. Decía que una vez tuvo una madre y un padre que nunca conoció». Su voz estaba llena de pesar, como si contara una historia triste. Seguí la dirección que señalaba, donde, entre las hojas secas y las palomas que picoteaban migas de pan, había un hombre flaco, barbudo, envuelto en una vieja manta,
con una mirada vacía como si hubiera dejado de creer en algo. Se sentó allí, solo, como parte del triste paisaje. Me acerqué, paso a paso, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, una sensación de miedo y esperanza. «Bruno», llamé en voz baja, mi voz temblorosa. No se volvió, como si no me oyera o no quisiera oír. «No soy del juzgado», continué, mi voz tranquila pero ligeramente temblorosa. Inclinó ligeramente la cabeza, su voz ronca y cautelosa. «Entonces, ¿quién es usted?», respondí, lentamente, cada palabra como una afirmación. «Soy doña Dolores Mendoza». Ese nombre lo hizo detenerse, como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Esos ojos sin vida de repente vacilaron. Un débil destello de luz brilló. «Mendoza», repitió, y luego sacó de su bolsillo una pequeña foto descolorida y arrugada. Ella también llevaba ese apellido. «Esta es mi madre, Sofía Morales». Decía que mi padre era don Ignacio Mendoza. Mi corazón se encogió. Ese nombre, el hombre al que había amado, al que había enterrado con lágrimas, ahora aparecía como una profunda marca entre dos generaciones, un secreto revelado. Bruno continuó, su voz ahogada, como lágrimas contenidas durante mucho tiempo. «Mi madre luchó mucho por mí, pero dijeron que estaba loca y la echaron. Murió de una enfermedad, sin nadie a su lado. No estaba loca, solo estaba destrozada por haber sido despojada de su hijo y olvidada». Miré la foto, la mujer de cabello oscuro abrazando al bebé, y vi en ella mi propio reflejo, hace años, también dejada con preguntas sin respuesta. «Tu padre nunca supo que ella murió», dije en voz baja. Mi voz también se ahogaba. «Él dejó en ti lo mejor de sí mismo». Me miró, con ojos turbios con un toque de miedo, un toque de esperanza. «¿Qué es usted para ellos?», respondí. «Soy su esposa, la última persona que puede decirte que no todos los que llevan el nombre Mendoza olvidan su propia sangre». Permaneció en silencio durante mucho tiempo, como tratando de asimilar mis palabras. Me acerqué, le puse una mano en el hombro. «Vuelve conmigo, Bruno. No para encontrar a tu padre, sino para encontrarte a ti mismo. No puedo reemplazar a tu madre, pero puedo mantener la parte de justicia que ella merece recibir». Por primera vez, sus ojos se llenaron de lágrimas, lágrimas que rodaron por sus mejillas demacradas. «¿No me tienes miedo? No me queda nada». Sonreí, una sonrisa muy pequeña, llena de comprensión. «Yo también una vez no tuve nada». Extendí mi mano para ayudarlo a levantarse. Cuando las luces del auto del señor Salvador iluminaron el camino, me volví para mirar el árbol de mango, donde hacía un momento parecía haber la sombra de una mujer sonriendo, con las manos aún oliendo a masa de maíz caliente. «Nadie nos separará de nuevo», susurré. «Nadie será olvidado». Una nueva familia se había formado, sobre la base de la verdad y la justicia. Mientras la batalla por la justicia y la construcción de la Fundación Flor de Cacto se desarrollaba con fervor, mi vida continuaba poniéndome a prueba. Comencé a sentir dolores punzantes en el abdomen, como si una navaja invisible me estuviera cortando. Una mañana, mientras preparaba el desayuno para Bruno y Luna, me derrumbé en la cocina, aferrándome al borde de la encimera. Tuve arcadas y vi sangre. Una sensación de miedo, más fría que la noche nevada de antaño, me invadió, calando hasta los huesos. Esta enfermedad quería arrebatarme, así como Miranda había intentado arrebatarme todo lo que amaba. Demasiadas veces me había dicho a mí misma que todo estaba bien, que era solo estrés laboral, debido a las presiones que enfrentaba. Es solo estrés. Pero no lo era. Fui a ver a un médico en una clínica privada en la Ciudad de México en secreto. No quería que nadie supiera sobre el miedo que me carcomía. No todavía. Necesitaba ser fuerte, al menos hasta que completara mi misión. Me hicieron pruebas. Esperé los resultados sola en la fría habitación del hospital, con las manos frías sobre mis muslos, el corazón latiendo con fuerza como si quisiera salirse del pecho. El diagnóstico llegó sin anestesia, sin una palabra de consuelo. Cáncer. Etapa temprana. No metastásico, pero había que actuar de inmediato. Esta enfermedad era como un enemigo oculto que quería quitarme la vida, pero no me rendiría, nunca más. Decidí mantener este secreto, sin contárselo a nadie, ni siquiera a Luna ni a Bruno. «No se lo diré a nadie», le dije al médico, con voz firme. «Todavía no,
Necesitaré apoyo emocional y físico. Y luego, primero tengo que terminar algo. Todavía tenía mucho que hacer. Pensé en Luna, en Bruno, en las mujeres a las que estaba ayudando, y también en Amador. Mi lucha no había terminado, y no dejaría que esta enfermedad me detuviera. La gala benéfica anual del Grupo Sol de Mañana se acercaba. Era un gran evento, donde se reunían personajes poderosos y ricos. Doña Rosalinda y Miranda querían usar este evento para limpiar la imagen de la familia Robles y alardear de su éxito falso. Habían donado una gran suma de 5,000 de pesos a una fundación benéfica fantasma a nombre de Doña Rosalinda para que sus nombres aparecieran en grandes pancartas publicitarias y artículos que elogiaban su generosidad, una farsa elaborada para engañar al público. Miranda apareció deslumbrante, confiada en que todo estaba bajo control, incluso invitó a algunas figuras influyentes de la televisión local, queriendo convertir esto en una ostentosa exhibición, una fiesta de mentirosos. Presenté todas las pruebas sobre Miranda y Doña Rosalinda a don Octavio Vargas y al señor Salvador Ramos, viejos amigos de Ignacio, quienes me habían confiado y apoyado. Al principio, don Octavio dudó debido a la preocupación por la reputación del grupo, no queriendo revelar estos impactantes secretos. Pero después de que le expliqué que la verdad necesitaba ser expuesta para proteger la reputación a largo plazo de Sol de Mañana y el legado de don Ignacio, aceptó apoyar, su voz llena de remordimiento. Usted tiene razón, doña Dolores. No podemos ocultar esta corrupción para siempre. El señor Salvador también se había puesto en contacto con un equipo de técnicos confiables para preparar la proyección. Luna, con su dedicación e inteligencia, había preparado los documentos y las pruebas recopiladas para la proyección, incluyendo certificados falsos, transacciones ilegales y un informe de auditoría detallado. Todo estaba listo para la última obra, la obra de la verdad. Un día antes de la gala, mientras trabajaba en mi oficina, recibí un sobre en mi escritorio. Sin remitente, sin dirección. Solo mi nombre, escrito a mano, garabateado. Dentro había una sola hoja de papel, una frase escrita con tinta negra y letra temblorosa. No seas tonta de hacer eso. Te arrepentirás. Tus enemigos están en todas partes. Sabía que era de Miranda o doña Rosalinda, una amenaza descarada. Apreté el papel en mi mano, sintiendo su odio, pero ya no me asustaba. Había pasado por demasiado, y el miedo se había convertido en determinación. Aparecí con un elegante traje tradicional mexicano de color rojo oscuro, sin sonreír. Mi sonrisa ahora solo era para quienes la merecían. Me senté serenamente en la mesa principal con el señor Salvador Ramos y don Octavio Vargas, quienes se habían puesto de mi lado. Vi a Amador sentado en una mesa cercana, su mirada esquiva, bebiendo tequila sin cesar, con el rostro abatido, como alguien que lo ha perdido todo. Ya no sentía ira, solo vacío y un poco de lástima. Doña Rosalinda y Miranda subieron al escenario, las luces iluminando su ostentosa apariencia. Miranda llevaba un deslumbrante vestido de noche, sonriendo y saludando continuamente a los invitados, como una reina saludando a sus súbditos. Doña Rosalinda leyó un discurso falso sobre los valores familiares y la caridad. Su voz era dulce y engañosa, sonando como una melodía de burla. Y quiero agradecer especialmente a mi querida doña Dolores por dejar a un lado los rencores y honrarme con su presencia. No todas las familias son perfectas, pero el perdón es la verdadera señal de la evolución. Ella sonrió, mirándome directamente con una mirada desafiante, como queriendo decir, ¿qué te atreves a hacerme? Un desafío público. Después de esas palabras, me levanté, tomé el micrófono, sintiendo su peso en mi mano. Y gracias por sus palabras, doña Rosalinda y Miranda. Y ya que estamos hablando de evolución, quiero compartir un testimonio. Hice una señal a Luna. La pantalla del escenario se iluminó, emitiendo un pequeño pitido antes de mostrar la primera imagen. El momento de la verdad había llegado, y nadie más podía esconderse. La gran pantalla del escenario se iluminó, comenzando a reproducir un video dividido por grabación de unos 5 minutos de duración. Era una prueba irrefutable. Una cámara oculta que don Ignacio había instalado hace mucho tiempo en la vieja casa para protegerme, o de un dispositivo de grabación que el señor Salvador había utilizado hábilmente cuando supo que yo estaba amenazada. Los reporteros de la televisión local,
con sus cámaras y micrófonos apuntando directamente al escenario, comenzaron a transmitir en vivo, sin perder un solo detalle, llevando esta verdad a millones de espectadores. El video dividido por grabación mostraba claramente a Miranda y doña Rosalinda incitando a Amador a echarme de casa. Sus palabras estaban llenas de desprecio hacia mí. La madre de tu marido es solo una vieja anticuada. Esta casa ahora es tuya y de Amador, regocijándose cuando me dejaron abandonada en la noche nevada. Muy bien, yerno. Ahora podemos celebrar con un buen tequila. La risa de doña Rosalinda resonó en todo el auditorio, ahora sonando como la risa del diablo, penetrando en cada rincón del alma. También había una escena en la que Amador usaba la fuerza contra mí. Aunque su rostro no era claro, sus palabras y acciones eran evidentes. Esta escena duró unos 15 segundos, suficiente para que todos comprendieran la brutalidad, la traición y el dolor que había soportado. Miranda y doña Rosalinda también discutieron cómo apoderarse de mi casa y usar a Amador para obtener otros beneficios en el grupo, incluso malversar fondos de la fundación de 2 millones de pesos del Grupo Sol de Mañana. Habíamos recopilado pruebas adicionales de sus otras transacciones fraudulentas y un plan detallado para apoderarse de mis bienes. Todo fue expuesto, crudo y repugnante, ante los ojos de todos. En la grabación, oí claramente la voz de doña Rosalinda, su voz fría y cruel como un témpano de hielo. No quiero que esa mujer se acerque más a esta casa. Entiéndelo bien. Si es necesario, métela en un asilo de ancianos lejano en Zacatecas. Firmaré lo que sea, pero no quiero verla más. Esa casa ahora es nuestra. Seguro que se muere allí. Palabras venenosas, que me mataron una vez más, no con violencia, sino con la crueldad de un corazón. La audiencia quedó en un silencio absoluto, ni un sonido, ni un aliento. Después de unos segundos, los murmullos comenzaron a crecer, seguidos de gritos de indignación y abucheos, como una tormenta que se levanta. Vi a los reporteros filmando frenéticamente la escena, las cámaras parpadeando continuamente. Las redes sociales estallaron con imágenes en vivo, comentarios indignados. El hashtag Justicia para Doña Dolores comenzó a extenderse, propagándose como un fuego, quemando la mentira. Miranda y doña Rosalinda palidecieron, temblaban por todo el cuerpo, como si les hubiera caído un rayo. Miranda dejó caer su bolso de marca al suelo, el sonido seco, como el sonido de su corazón rompiéndose. Doña Rosalinda se abrazó el pecho, balbuceó algo ininteligible, con el rostro sin una gota de sangre, los ojos llenos de horror. Miranda intentó arrebatarme el micrófono, pero yo me aparté a tiempo, sin darle la oportunidad de encubrir la verdad. Amador, en su mesa, había dejado caer su copa de tequila, rompiéndose en 1000 pedazos. Se puso de pie de un salto, intentando dirigirse al escenario, pero fue detenido por el señor Salvador. Su rostro estaba blanco, sus ojos llenos de horror, como si acabara de ver al diablo. No puede ser. Madre. Sus palabras eran como un eco desde el abismo del arrepentimiento. Miré a la multitud. Mis ojos ya no mostraban ira ni dolor, sino una calma aterradora. El hijo que amé usó la fuerza contra mí por instigación de su esposa y su suegra. Y estas mujeres, que hablan de amor familiar, se rieron de mi dolor. Me detuve un momento, para que esas palabras calaran hondo en todos, para que sintieran la crueldad. Durante muchos años viví creyendo que era una mala madre, que no tenía valor, que debía estar agradecida por lo poco que tenía. Hoy sé la verdad, y la verdad ya no se esconde. Mi voz resonó, fuerte y firme, como una declaración. Luna estaba de pie junto a la pantalla. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas de empatía y liberación. Vi a Bruno, quien había venido con el señor Salvador y don Octavio, apretando los puños, con los ojos llenos de ira hacia Amador. Él había presenciado todo, y ahora comprendía mejor a su padre biológico, entendía lo que su madre había soportado. Don Octavio asintió levemente con la cabeza hacia mí, sus ojos llenos de reconocimiento y respeto. Dejé el micrófono, bajé del escenario, sin mirar a doña Rosalinda ni a Miranda. Les quité la oportunidad de verme débil o disculparme. Les quité la oportunidad de montar otra farsa. Inmediatamente después, la policía, que ya esperaba según lo dispuesto por el señor Salvador, entró y arrestó a Miranda y doña Rosalinda Robles en la gala por fraude,
apropiación indebida, malversación de fondos y agresión. Un oficial de policía leyó claramente los cargos, palabra por palabra como una sentencia. Miranda no mostró arrepentimiento. Todo lo que hice fue por Amador y nuestro futuro. Ella nunca mereció tenerlo, gritó mientras la esposaban, su voz aguda llena de odio y resentimiento. Mi madre tampoco la perdonará nunca. Amador se desplomó sobre la mesa, su cabeza entre las manos, temblando como un niño abandonado. Los reporteros lo rodearon, los flashes destellaban, capturando su momento de humillación. «Miguel, ¿quiere decir algo?», preguntó un reportero. Él solo negó con la cabeza, su rostro blanco, sin palabras. Otro oficial se acercó a Amador. «Señor Amador Rivera, necesitamos que nos acompañe a la estación de policía para una declaración sobre las transacciones fraudulentas en el grupo». Amador no opuso resistencia, dejándose llevar, con el cuerpo tambaleante, como alguien que lo ha perdido todo. Su vida y la de Miranda habían terminado de una manera inesperada. Los años pasaron. Mi vida, que parecía destruida, ahora florecía. Había vencido el cáncer, aunque mi cuerpo aún llevaba las cicatrices. No son cicatrices, son medallas. Había pasado por difíciles sesiones de quimioterapia en la Ciudad de México, con el apoyo inquebrantable de Luna y Bruno, siempre a mi lado, mi mayor fuente de motivación. Lo había superado, mi cabello volvió a crecer, rizado, salvaje, como un cactus resistente que crece en el desierto árido, levantándose fuerte después de la tormenta. Continué liderando el grupo Sol de Mañana con justicia y visión a largo plazo, desarrollando vigorosamente los proyectos de materias primas locales que Miranda había abandonado, beneficiando a la comunidad y protegiendo el medio ambiente. El grupo se convirtió en un símbolo de integridad y responsabilidad social, un verdadero legado de don Ignacio, no solo una empresa, sino un lugar que traía esperanza. El juicio de Miranda y doña Rosalinda Robles se convirtió en uno de los casos mediáticos más importantes del país, atrayendo la atención del público. Cada testimonio fue una puñalada a la imagen de madre ejemplar que ella había construido durante décadas, exponiendo su falsedad y crueldad. Sus abogados intentaron desviar la atención, alegando demencia, chantaje emocional, presiones de terceros, pero la grabación, los documentos y los testimonios de los testigos directos, incluidos Luna y algunos exdirectores, eran irrefutables. Fue condenada por múltiples cargos, incluyendo fraude, apropiación indebida, malversación de fondos y agresión. No mostró remordimiento, ni una sola lágrima de arrepentimiento, ni siquiera ella lloró. Se fue esposada, con la cabeza en alto, aún creyendo que había hecho lo correcto, una obstinación aterradora, un corazón de piedra que no se podía conmover. Desarrollé la Fundación Flor de Cacto junto con Luna, convirtiéndola en una organización de prestigio, ayudando a cientos de mujeres y niños maltratados en todo México, dándoles la oportunidad de renacer. Luna se convirtió en la directora de la fundación, un símbolo de esperanza y resurgimiento, un testimonio vivo de la fuerza de la resiliencia. Luna encontró a su hijo, Alejandro, gracias a la ayuda de la Fundación Flor de Cacto. Tenía una familia feliz y una carrera significativa, una vida que una vez creyó imposible. Usted me enseñó a no callar, Alejandro, ahora un estudiante de secundaria, escribió en un pequeño cuaderno y me lo entregó después de una charla en su escuela, sus ojos llenos de admiración. El niño también me contó que le había enseñado a su madre a leer y escribir para que pudiera dirigir mejor la fundación. Ella había terminado su diploma de secundaria y estaba estudiando gestión en una prestigiosa universidad. La vida de Luna, como una flor de cactus, había florecido radiantemente, demostrando que de los sufrimientos todavía se puede crecer fuerte. Amador, mi hijo, después de perderlo todo. Miranda fue arrestada, perdió su trabajo, fue despreciado por todos. Cayó en un estado de depresión total, incapaz de recuperarse. Los abogados de Miranda se divorciaron rápidamente de él para proteger sus bienes, abandonándolo en su momento más difícil. Amador fue internado en una clínica psiquiátrica en las afueras de la Ciudad de México. Después de varios intentos de autolesionarse, su espíritu se había derrumbado por completo. Una noche fría, intentó escapar de la clínica. Vino a buscarme a mi vieja casa, donde me había mudado de nuevo, buscando un poco de consuelo, un poco de perdón. Llevaba consigo una vieja reliquia,
Un juguete de madera que don Ignacio le había hecho en su infancia, un símbolo de lo perdido. Madre, estoy vacío. Lo he perdido todo. No sabía quién eras. Fui un cobarde. Amador se arrodilló. Las lágrimas corrían por sus mejillas, lágrimas tardías de arrepentimiento. Mi corazón me dolía, pero mi mirada seguía firme, sin vacilar. Acepté su arrepentimiento, pero afirmé que debía enfrentar las consecuencias y expiar sus errores por sí mismo. Elegiste quedarte solo, dije. Elegiste ese camino, Amador. Y ese niño, Bruno, no necesita un padre como tú. Necesita una madre que ya no oculte su dolor. Le ofrecí trabajar en la Fundación Flor de Cacto, comenzando con las tareas más pequeñas, como organizar papeles, para que pudiera encontrar el significado de la vida ayudando a otros, para que pudiera encontrar la redención por sus errores. Luego, cerré la puerta. Fue la última vez que vi a Amador directamente. Regresó a la clínica, viviendo entre dibujos de la infancia y preguntas sin respuesta, una vida llena de arrepentimiento. Le enviaron un libro, el único libro que escribí sobre mi propia historia, un último adiós, un recordatorio de lo sucedido. Bruno y yo vivimos juntos, como una verdadera familia. El niño sanó gradualmente sus heridas, encontrando la paz y una nueva familia, donde había amor y comprensión. Comenzó a trabajar en el grupo, demostrando su capacidad, convirtiéndose en un hombre maduro y confiable. Le enseñé sobre las conchas que don Ignacio había hecho una vez, y él me ayudó a reabrir el Rincón Dulce, convirtiéndola en una panadería famosa que suministraba pan al grupo Sol de Mañana. Decidió cambiar su apellido a Mendoza, continuando el legado de don Ignacio, no solo en bienes, sino también en espíritu. Finalmente, regresé a mi casa en Valle de Rocas, donde todo comenzó. La casa ahora era un símbolo de mi resiliencia, donde encontré la verdadera paz. Me senté en el rincón familiar de la cocina, bebiendo café por la mañana y leyendo un libro, disfrutando de cada momento simple de la vida. Ya no usaba peluca. Mi cabello creció lento, rizado, salvaje, como yo misma, sin más ocultamientos, sin más falsedades. Las cicatrices del tratamiento aún estaban en mi piel. Eran las marcas de la batalla que había ganado. Me miré en el espejo, sin lápiz labial, sin colorete, solo yo. Por primera vez en mucho tiempo, sonreí, no por obligación, no por protocolo, no porque alguien me lo pidiera. Sonreí porque ya no tenía miedo, porque ahora sé quién soy. Y mi verdadero yo ya no necesita disfrazarse. Ningún maquillaje puede ocultar el silencio. Ningún golpe puede derrotar a una mujer decidida a vivir sin miedo. El silencio había terminado, y las voces de todos los que nunca pudieron hablar, finalmente, fueron escuchadas. Quizás, lo más amargo en la vida de una madre no es ser echada de casa, sino ver a su propio hijo darle la espalda, confiando en otros más que en los brazos que lo criaron. Pero ya lo entiendo, a veces, para que alguien se dé cuenta del valor del amor, tiene que perderlo todo. Una vez pensé que era débil, que el silencio era una derrota, pero hoy sé. El silencio de una madre no es rendición, sino un paso atrás para que la justicia pueda resonar. La vida, a su manera, siempre devuelve la justicia, no con gritos, sino con el momento en que quien te hirió tiene que bajar la cabeza y mirarse a sí mismo. Si usted también ha sido herido por un ser querido, recuerde, no deje que el dolor convierta su corazón en piedra. Perdone, no para olvidar, sino para liberarse de las cadenas invisibles. He aprendido que la verdadera fuerza no radica en la venganza, sino en la capacidad de levantarse, mantener la cabeza en alto y seguir viviendo con decencia. Gracias por quedarse conmigo hasta el final de esta historia. ¿Desde dónde nos está viendo? ¿Desde México o desde algún otro rincón del mundo? Deje un comentario, comparta sus pensamientos. Y si cree que la vida siempre encuentra la manera de devolver la justicia a las personas decentes, presione me gusta, comparta y suscríbase al canal, para que yo sepa que usted también cree en ello, como yo.